Hola, ¿cómo están? Continuando ahora un poco con la actividad número 5 del práctico justamente número 5 parte uno de Economía del Agua del Sistema Suelo Planta. Vamos a dar un pequeño pantallazo de hasta dónde hemos avanzado y lo que hemos tratado de aprender con todas estas actividades. Por un lado, habíamos planteado el subsistema agua dentro de lo que es el sistema suelo-planta, donde teníamos entradas, el almacenaje, pérdidas, utilización y digamos, lo que es la eficiencia del uso del agua para definir una producción. Hasta ahora con las actividades que hemos estado trabajando, hicimos mucho hincapié en lo que es el almacenaje, estuvimos evaluando la válvula de entrada, que es la infiltración, vimos el almacenaje en distintas formas, cálculos de lámina, y lo que nos estaría, digamos, faltando, o lo que va a venir en esta práctica, tiene que ver con las pérdidas. Básicamente nos vamos a centrar en la pérdida, en lo que es el balance de agua, teniendo un tiempo 1 y un tiempo n, lo que tiene que ver con el almacenaje dentro del perfil, las entradas, vamos a hacer foco en esta práctica sobre la evaporación. Entonces la actividad número 5 se basa en la salida del agua del sistema suelo-planta, evaluado como una pérdida, lo que sería la evaporación. Para ello, vamos a usar un programa llamado el Soil Water Balance, el SWB, que lo que hace es un balance de agua en los suelos a través de la simulación de procesos, en este caso de evaporación, drenaje y escurrimiento. Para esta práctica solamente vamos a utilizar el módulo de evaporación. A este software, programita, lo van a poder descargar del CIAT. Lo tienen en materiales prácticos de agua, EvapSimple. Fíjense que es una hoja de cálculo, o sea que la van a poder instalar sin mayores problemas, bajarla e instalarla. ¿En qué se basa este modelo? Digamos, aplica lo que es la ecuación de Darcy, que para entender un poco los procesos de esto van a tener que remitirse al libro de Sistema Suelo-Planta, o al teórico, y entender lo que es el movimiento del agua, explicado un poco por la ley de Darcy, y cuál es el motor del movimiento y en qué se basa. Entonces, principalmente la evaporación la explicamos como en tres etapas. La primera, que es una constante, cuando el suelo está con un alto contenido de agua, casi de saturación. Una segunda etapa, que es cuando el suelo empieza a desecarse, y una tercera etapa donde las pérdidas de agua se dan por vapor de agua dentro del suelo, y es cuando el suelo ya prácticamente está seco. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de simular con el modelo es estas etapas. Entonces, lo que la actividad número 5 nos propone una serie de ítems para poder contestar estas preguntas finales. Entonces, lo que nos dice es abrir la carpeta de evaporación, que la van a descargar, y simular la evaporación para estas distintas condiciones, para la serie Ramallo y para la serie Olaeta. Digamos, entre el 1 y 2 lo que cambia principalmente, fíjense, es el contenido inicial es el mismo, bueno, por supuesto la densidad es la misma, lo que cambia principalmente es la demanda de la atmósfera. Para la primera es 8 milímetros día, para la segunda 5. Tanto para el Ramallo como para la Olaeta. O sea, lo que van a tratar de simular es, digamos, para los dos suelos, digamos, con distintas demandas, alta demanda y baja demanda. Entonces, para ello, lo que van a tener que hacer es bajar el programita, y lo que se van a encontrar es con una pantalla de este tipo. En muchos casos, muchas computadoras, de acuerdo al firewall que tengan o la protección que tengan, tienen que ir a seguridad muchas veces, o activar o desactivar macros para que corra. Principalmente puede llegar a ser un inconveniente que les ocurre con su máquina, pero mayormente es muy sencillo y corre fácil, no deberían tener problema. Otra cosa a tener en cuenta es sobre dónde vamos a operar nosotros, principalmente sobre este cuadro, donde las celdas que están pintadas en amarillo son las que deberíamos intervenir. El resto no hay que tocarlo, porque si no es probable que el, que el programa, digamos, se bloquee. Entonces lo que vamos a trabajar es sobre estas celdas que están pintadas en amarillo. Es importante tener en cuenta que cuando uno carga los datos, es respetar la puntuación, en este caso va con coma, o sea que es importante mantener eso, porque si no, tampoco les va a correr, si ponen punto. Entonces fíjense que lo que está acá, principalmente, son las entradas del modelo. Es muy sencillo, como toda simulación, como todo modelo, digamos, es como una simplificación de la realidad.
donde le vamos a cargar algunas de las variables y va a modelar, digamos, un proceso, en este caso el de evaporación. Fíjense que el modelo toma como, digamos, de acuerdo a los datos que nosotros cargamos, toma como constante para toda la profundidad, cosa que en la realidad eso no es así, porque el contenido, digamos, la profundidad no tiene toda la misma textura, en muchos casos, y no ni siquiera la misma densidad, pero el modelo al simplificar lo toma como una constante en profundidad. Modela casi hasta los 80 centímetros aproximadamente el modelo. Vemos entonces cuáles son las entradas, el contenido hídrico, ¿m? Lo van a tener acá, fíjense que está como valor índice, el metro cúbico, el contenido de arcilla, ¿m? El contenido de limo, el peso específico aparente o densidad aparente, evapotranspiración potencial, que es donde nosotros les marcamos la demanda atmosférica para que el modelo simule la pérdida por evaporación. Y por último, el tiempo o la duración de la simulación. En este caso nosotros lo vamos a hacer para 10 días, entonces le vamos a poner 240 horas, que se cambia de acá. ¿Está? El intervalo de tiempo va a medir a 3600 segundos, va a estar simulado. ¿Está? Entonces la evapotranspiración, la demanda atmosférica de transpiración la vamos a poner acá. Y en cuanto a la cobertura, que sería la otra cosa a tener en cuenta, fíjense que acá justamente en este, puntualmente en este ejemplo dice el 33%, nosotros lo vamos a modelar con un suelo descubierto, porque queremos ver que la máxima capacidad de evaporación, si el suelo estuviera cubierto, hay una interferencia, una limitante para que se evapore. Es una de las ventajas de la siembra directa, justamente dejar cobertura en el suelo. Nosotros lo vamos a modelar, digamos, con cero cobertura. Si ustedes después quieren probar cambiando la cobertura, van a ver cómo cambia la evaporación, pero simplemente para el práctico, nosotros estamos viendo el proceso, nos interesa que sea el máximo, entonces va a ser cero. ¿Está? Entonces, y acá van a poner la demanda atmosférica. Entonces, esas serían las entradas del modelo. Como salida les va a dar una gráfica como esta. Esto es lo que van a poder ver en la pantalla. Donde tienen un campo donde ven la tasa de evaporación y la evaporación acumulada y cómo queda el perfil. Entonces las salidas van a ser la tasa de evaporación en milímetros por hora, simulada para este caso 240 horas, que serían los 10 días que nosotros vamos a poner, la evaporación acumulada en milímetros para el mismo periodo, y el perfil de contenido hídrico horario, cómo quedó, digamos, después de la simulación. Esto es lo que van a ver, fundamentalmente decíamos la tasa de evaporación, fíjense que acá se cumplen mayormente las etapas. Ustedes lo que van a tratar de ver un poquito cómo va cambiando esto de acuerdo a la demanda y de acuerdo al suelo, cómo es la tasa de evaporación en milímetros hora. Y la evaporación acumulada en milímetros. Fíjense que tengo una tasa de milímetros hora, esta es evaporación acumulada en milímetros, para las horas que nosotros planteamos. Entonces, una de las salidas sería esa. Y la otra es el contenido hídrico, cómo queda el contenido hídrico en el suelo. Si inicialmente nosotros pusimos que tenía 40 y pico por ciento de humedad, 0,4, 0,45 en este caso, el perfil estaba completo de agua. Después que pasó la simulación esos días, el suelo se empezó a secar, principalmente se secó desde arriba para abajo. El suelo es importante por ahí ver hasta dónde fue el efecto de esa evaporación en profundidad, hasta dónde cambió. Para este ejemplo en particular, casi que vemos que un poco más de los 60 centímetros, o sea, casi que la evaporación en esos 10 días no tuvo efecto en cambiar el contenido hídrico del suelo, para este justamente ejemplo en particular. Entonces, para contestar esta gráfica, digamos, contestar las preguntas que nos dice que explique la gráfica que resulta de la simulación del proceso de evaporación para las situaciones arriba mencionadas, lo que vamos a tener que hacer es ir cargando para cada una de estas situaciones y evaluar cómo quedan las gráficas. Entonces, para interpretar los gráficos, ¿qué deberíamos tener en cuenta? La duración en horas de la primera etapa para el mismo suelo, la cantidad total de milímetros de agua evaporada en 10 días para ambos suelos, tanto para alta como para baja demanda, sería lo importante, y lo que uno, digamos, quiere agregar o realizar, si quieren cambiar lo que yo les decía de cobertura, ¿no? Y tratar de analizarlo y lo quieren plasmar en el informe, yo creo que estaría bien. Bueno, con esto terminamos lo que sería el práctico número 5, parte 1, completando la actividad número 5.
O sea que completando esto pasaríamos a la segunda parte de agua, donde ya vamos a ver más la parte de utilización y el movimiento también del agua en el suelo.